Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Jessica Cifuentes y el día de hoy hablaré sobre los aspectos anatómicos y radiológicos de la columna cervical. En primer lugar, tenemos la curvatura cervical normal. La columna cervical normalmente presenta una curvatura lordótica, lo que quiere decir que esa curva va hacia adentro, cóncava hacia el cuerpo. En una radiografía lateral de columna cervical, esta curvatura se puede visualizar como un arco hacia el interior. Cualquier alteración como la rectificación o la hiperlordosis puede ser una iniciativa o una indicativa de un problema postural o patológico de la persona. Tenemos las vértebras cervicales que van de la C1 a la C7. Estas vértebras conforman la columna cervical y son 7. La primera está más conocida como Atlas y la segunda más conocida como Axis. Eh, la primera vértebra es única ya que no tiene cuerpo vertebral y se articula con el cráneo. En una radiografía, cada vértebra debe ser claramente visible. Se observa su altura, alineación y distancia entre las vértebras. En condiciones normales, las vértebras deben tener un cuerpo rectangular y sus procesos espinosos deben alinearse adecuadamente en una vista lateral. Cualquier deformidad o desplazamiento, como en casos de espondilolisis o fracturas, se puede ver evidentemente en una radiografía. Por otro lado, tenemos los espacios intervertebrales. Entre cada vértebra cervical existe un disco intervertebral que actúa como amortiguador. Estos discos son importantes para el movimiento de la columna y la absorción de impactos. En una radiografía lateral de columna cervical, estos espacios intervertebrales deben ser uniformes. Debe haber una disminución del espacio para indicar una hernia de un disco. Puede verse una degeneración del disco, enfermedad degenerativa del disco, se le conoce como este nombre, o compresión nerviosa. Por otro lado tenemos las articulaciones facetarias. Estas articulaciones son de tamaño pequeño y se encuentran entre las vértebras y permiten el movimiento de la columna vertebral. En una radiografía lateral o en proyección oblicua, las articulaciones facetarias pueden ser evaluadas en condiciones patológicas como la artrosis. Se pueden ver signos de desgaste o estrechamiento. Y por último tenemos el atlas y el axis. El atlas es una vértebra la cual sostiene el cráneo y permite el movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Carece de un cuerpo vertebral y está formada por un anillo óseo. Por otro lado tenemos el axis, que es la segunda vértebra cervical y esta permite el movimiento de la rotación de la cabeza. Tiene una prominencia llamada odontoides, el cual se articula con el atlas. En una radiografía, en las proyecciones de columna cervical básicas, se debe mostrar la ausencia del cuerpo vertebral del atlas, así como la alineación de las estructuras circundantes, como el arco posterior y la relación con el axis. Las fracturas de la primera vértebra son visibles en una radiografía, más específicamente en una proyección lateral. Por otro lado, el proceso odontoides del axis es uno de los puntos clave a observar en una radiografía. Se puede visualizar de manera lateral y frontal, y las fracturas o desplazamientos del odontoides son comunes en traumas cervicales y pueden ser diagnosticados de manera fácil en una radiografía. Bueno, por otro lado tenemos los traumatismos o fracturas de la columna cervical. Estos pueden afectar tanto los cuerpos vertebrales como los ligamentos y los discos intervertebrales.
En radiología, las fracturas, eh, ya sean por comprensión o procesos espinosos, pueden ser identificadas fácilmente en cualquier radiografía. Las fracturas de la primera y la segunda vértebra, como las fracturas tipo Jefferson en el atras o la fractura del odontoides en el axis. Estas son proyecciones, estas son visualizadas en proyecciones laterales y anteroposterior. Muchas gracias.